Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de Problemas del Mundo. Por favor, hay estudiantes que van a realizar una exposición relacionada a la temática, la cultura de la violencia. Adelante, por favor. Sí se ve. Ya. Buenos días compañeros, buenos días profesora. Nosotros les vamos a hablar sobre la cultura de la violencia. Eh, la, la expresión cultural de la violencia es aquella en la cual la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como la única manera variable de hacer frente a unos problemas y disputas. La violencia es un comportamiento que todavía sigue actuando en nuestra sociedad como un medio para resolver los conflictos. Algunos motivos para la cultura de la violencia son el maltrato, la intolerancia, la falta de diálogo y el dejar que los conflictos se solucionen con violencia. En una cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta solo la consecuencia de un conflicto mal abordado. En una cultura de la paz es a través del diálogo. Aunque cada ser humano está influenciado por una cultura bélica, este no es irreversible, ya que existe el potencial y las posibilidades de cambiar la situación forjando una cultura de paz. Uno de los principales problemas en nuestra sociedad es el hecho de las consecuencias de la perspectiva de género y de la educación, pudiendo estos dos ejercer una influencia muy perspectiva de no, perdón, una influencia muy positiva, pero también muy negativa sobre los conflictos dependiendo cómo se usen. También les voy a hablar perdón, sobre el concepto de agresividad y violencia. El concepto de agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a una persona o un mal objeto. La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende herir físicamente o psicológicamente a las personas. La agresividad es un factor de comportamiento normal puesto en acción ante determinados estados para responder a las necesidades vitales que protegen la supervivencia de la persona y de las especies sin que sea necesario la destrucción del adversario. El concepto de violencia. La violencia es el uso según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra un mismo, otra persona, un grupo, una comunidad que tiene como consecuencias o es muy probable que tenga como consecuencias un traumatismo, daños psicológicos o problemas de desarrollo o a la muerte. Gracias. Adriana, formúlale dos preguntas a tus compañeros y tú misma les dices quién conteste, por favor. Ya. A ver, ¿cómo la OMS define el concepto de violencia? Eh, Antonio. A ver si no mal recuerdo, es un trastorno emocional que hace actuar a la gente con agresividad. Sí. Alexander Yar, ¿por qué es natural que se dé la expresión cultural a la violencia? Sigue Adriana. Porque es una respuesta violenta ante los conflictos como se ve algo natural. Sí, solo eso le hice. Gracias. La siguiente persona, por favor.
Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les vengo a hablar de la tipología de la violencia. Espérate un ratito, estarán atentos porque les va a hacer preguntas. Ya continúa, por favor. Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o la muerte. No existe un único criterio para clasificar los tipos de violencia, sino varios. Los más comunes suelen partir de dos factores: el modo en el que se ejerce la violencia y el sujeto o sujetos que la ejercen. Estos dos factores son los que estructuran la clasificación de los tipos de violencia. Física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona. Psicológica o emocional. Es toda la acción o omisión destinada a degradar o controlar las acciones y decisiones de otra persona por medio de la intimidación. Sexual. En ella se incluye todas las relaciones físicas o verbales no deseadas ni aceptadas por la otra persona. Económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. De género. Son los actos violentos contra la persona debido a su sexo o preferencia sexual. Triángulo de la violencia. El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Johan Galtung para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según Galtung, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencia. El triángulo de la violencia circula en todas las direcciones de 3 vértices sin seguir un patrón determinado, pero el principal es el que va de la violencia cultural a la violencia directa, pasando por la estructural. Violencia estructural. La violencia estructural es un proceso coyuntural, según Galtung. Se trata de una violencia derivada del lugar que ellas ocupan en el orden económico y de poder hegemónico. La falsa teoría de la incapacidad de las mujeres en la toma de decisiones y como consecuencia no poder ser directoras o jefas. Violencia cultural. En ella reside la información que recibimos desde pequeños, que se diferencia del ser hombre o mujer, dándoles unos valores a los hombres y otros a las mujeres, que deben seguir y demostrar para entrar dentro del estereotipo que la sociedad marca. Y por último, violencia directa. En comparación a los dos términos anteriores, esta sí es visible. Engloba cualquier acto en la que las mujeres se sienten agredidas. Para muchas mujeres es un hecho cotidiano, una forma de vida en la que están inmersas hasta que logran escapar de ellas. Gracias. Formule 2 preguntas a cualquiera de sus compañeros, por favor. Para Rodrigo, ¿quién es el autor del Triángulo de la Violencia? David Torres. Sí. No está. ¿O sí? Ya, licenciada. No, sí está, perdón, es que aquí mandaron el que le justifique. Yo. Pero la primera hora, dice. Ya por eso me toca justificar que aún no. Ya sigue, por favor. El autor es Galtung, algo así. La segunda. Menciona algunos tipos de violencia para Nicole Ibarra. Tenemos la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y la violencia de género. Listo, la siguiente persona, gracias. La licencia se logra visualizar. Sí, ya les voy a hablar de la cultura de la violencia. Primero voy a hablarles sobre la definición de violencia. Es el uso de la intención de la fuerza física
amenazas contra uno mismo o a diferentes personas de un grupo o de una comunidad, que tiene como consecuencias daños psicológicos o físicos. La definición de cultura. La cultura se refiere a conjuntos de bienes materiales o espirituales de un grupo social que es transmitida de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas para que estas generaciones puedan transmitir sus costumbres, tradiciones y sus valores. Y la violencia cultural y la cultura de la violencia. La violencia cultural puede ser utilizada para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Estos rasgos constituyen también a otras culturas, pero no justifica a todas las culturas que utilizan violencia. En cambio, la cultura de la violencia es cuando una cultura o sociedad concreta tiene interiorizada la violencia en su razón de ser, porque también pueden utilizar como mecanismo para hacer frente a conflictos o otra cosa. La violencia doméstica es cuando alguien trata de controlar o ejercer poder sobre una pareja sentimental, ya que puede darse algunos abusos como sería físico, emocional, sexual o financiero. Y el financiero sería que la persona abusada depende económicamente de la pareja y no se puede separar. En la mayoría de los casos, los maltratadores son varones y las víctimas son mujeres, pero en la mayoría de los casos, porque también existe varias personas mujeres maltratan a hombres. Ya, la violencia policial. En el abuso de la autoridad, es del abuso de la autoridad. Usan el exceso de fuerza, ataques verbales y amenazas por policías u otras fuerzas respectivas. Estos también presentan falsos arrestos contra personas afrodescendientes solo por el hecho de tener otro color de piel. La violencia vial son acciones cometidas por automóviles, ya que son disputas contra otros conductores o peatones. Ya puede ser esto por la congestión vehicular, ya que esto es uno de los factores principales que hacen explotar la ira de las personas. Y la violencia vial también es considerado un delito grave, ya que pone en peligro la integridad física de algunas personas. Formule las preguntas, por favor. Estaba para Escobar Fernando. ¿En qué cultura ejerce la violencia por su propio juicio? La cultura indígena. ¿Y cuál es la violencia que más se da en el mundo? Y esta es para Avilés Ariels. La violencia doméstica. Gracias. Listo, estudiantes, gracias. Vamos a continuar con el taller. Listo, aquí está. Mateo Carrera está. Mateo Carrera. Aquí estando, respóndenos entonces. Mateo Carrera. Bueno, vamos a continuar. El taller está acá sobre la confianza en los sistemas democráticos y sus instituciones. Dice la primera pregunta, insertar imágenes relacionadas con la legitimidad y los sistemas democráticos. Ayúdenme aquí, ¿qué imágenes usted podría insertar? Rapidito. Una persona sufragando puede ser. ¿En qué? ¿Relacionado a la legitimidad o a los sistemas democráticos? Sí, a la legitimidad que da el pueblo al sufragar a un candidato.
O sea, el sufragar le Votar. No, sí entiendo. El sufragar le relacionas con la legitimidad. ¿Qué es legitimidad, Daniel? Podría ser la confianza o la oportunidad en sí. Quiero que me digas el concepto de legitimidad. Los conceptos que yo he dado en lectura crítica también. ¿Qué es legitimidad? Estoy esperando, Daniel. Que da validez a alguna cosa. No recuerdo, Liz, disculpe. Déjeme busco. Ya. Es un término que se puede utilizar en diferentes contextos o ámbitos, siendo una condición que implica estar ajustado a una ley en vigencia. ¿El sufragar va de acuerdo con la legitimidad, Daniel? No, Liz. ¿Por qué? O bueno, puede ser porque el derecho al sufragio es sería como una ley en una democracia. La ley en una democracia. ¿Qué piensan los demás? Yo pienso que lo de sufragar iría más como en sistemas democráticos y puede ser una imagen de legitimidad, no sé, algo de leyes o un juez. Pero relacionado a la confianza, señores, porque recordemos que la legitimidad se manifiesta en algunos ámbitos, social, político, económico. Relacionemos a la confianza. Puede ser también un partido político. Eso generaría lo relacionado con la confianza, legitimidad y todo el sistema democrático. Ya, entonces, ¿qué imagen más o menos pondrías ahí, Antonio? Una organización, un partido político, puede ser. O el presidente. Bueno, respetemos lo que dice Antonio. La legitimidad de los partidos políticos. No estoy tan de acuerdo, pero porque sabemos que en el fondo no hay una legitimidad ahí, solamente en palabras. Bueno, pero dejémoslo ahí. No sé, alguna otra persona que imagen pusiera con la legitimidad relacionado a la confianza. Rápido, Juliana. Juliana, ¿qué pasó a su internet, su audio? ¿Qué sucede? Ayúdame, Andrea, por favor. Yo podría poner una imagen relacionada a un juez, porque de igual forma se ve la confianza que cuando vamos a un juzgado, la confianza que se da a la decisión que vaya a tomar un martillo, un juez o algo del juzgado.
Listo. ¿Y en sistemas democráticos? Nicole. Nicole. ¿No está Nicole? Sí, licencia, estoy. En sistemas democráticos, ¿qué pusiera? Por eso hay que comprender y leer. Podría ser, como dijeron mis compañeros, una persona votando o el Consejo Nacional Electoral, ellos que están encargados de que los votos sean verídicos y que todo se cumpla, todo esté en confianza. Bueno, señores, las dos últimas tenemos lectura crítica. Gracias por estar en mi clase virtual.